Amigos, continuamos con ustedes. Vamos a nuestros mensajes de texto. Tengo muchos que los estoy recibiendo desde esta madrugada. Dígame, doctor. Sí, antes que empiece con los mensajes de texto, quiero hacer un comentario a tono con lo que estábamos hablando en el segmento anterior. Un comentario bien importante de algo que estuve presenciando ayer, que me llenó de tristeza, me llenó de pesar, porque puse la televisión un rato anoche, hice así por los canales. Me di cuenta que en todos los canales había un teletón de ser. Y estuve viendo una cantidad de testimonios de padres que supuestamente fueron ayudados por esta organización, que realmente nunca hubieran tenido, perfecto, este imperfecto, que llegar, por ejemplo, a tener esos niños con esos problemas, si hubieran seguido las reglas de salud que se deben seguir. O sea, no vi ni un solo caso, ni uno solo de los que se mencionaron allí, que los entrevistaron, que realmente no hubiera tenido una solución a tiempo. Todos ellos fueron casos, y son casos, la mayoría, son casos de situaciones en donde los padres tienen que cargar con hijos con defectos de nacimiento, con situaciones tristes y dolorosas, porque no hay peor cosa que tener un niño con dificultades de aprendizaje o con defectos de nacimiento, que realmente es algo que los padres nunca pueden superar, ni el ser humano puede superar. Son situaciones sumamente tristes y dolorosas, que uno las ve y se le parte el corazón, pero realmente la solución está en las manos de todos los padres del mundo, todos los padres de Puerto Rico, para que no sigan naciendo niños con defectos de nacimiento. Y en esto quiero que aquellos que van a ser padres o que planean ser padres algún día tengan en su mente que para ser padres se necesita una preparación. Y una cosa dijeron en el grupo ese de personas que me quedé viéndolo, y a mí no me gusta ver esas cosas, pero me quedé viéndolo porque habían unos testimonios y yo dije, déjame ver qué testimonios son. Todos esos testimonios son de situaciones que se pueden evitar, situaciones que se pueden prevenir, situaciones que no tienen que ocurrir, pero que ocurren por la ignorancia de los padres y la ignorancia de los médicos, porque es doble la ignorancia de los profesionales de la salud que atienden estos casos, que tienen que manejar la orientación que se le da a las mujeres embarazadas, una orientación deficiente por completo, que parte justamente de la misma deficiencia de la medicina, que tenemos que entender que hay que hacer cambios en esta sociedad. Se necesitan hacer cambios importantes, cambios drásticos, para evitar que en un futuro muy cercano no tengamos que tener escuelas de niños especiales. Los niños son todos niños, no deben ser niños especiales, de educación especial. ¿Por qué? Porque la educación especial que se le debe dar a los niños debe ser tan especial que sirva para todos y que no tenga que ser tan especial para unos nada más, porque no tienen la capacidad de comprender, porque no tienen la capacidad de asimilar esa información. Y eso no depende ni del gobierno, no depende del gobierno. Pero el gobierno es responsable porque la orientación que da es fatal. No depende de los profesionales de la salud, pero ellos son responsables también. Uh-huh. Y yo quiero redimir mi responsabilidad diciendo que hay solución para eso, que todo eso se puede evitar. Y de esa manera yo estoy redimiendo mi responsabilidad porque ver eso que se está viendo y ver que recogen toda esa cantidad de dinero para en cierto modo aliviar el sufrimiento de esos niños y de esos padres,
Y a costa de eso vive mucha gente. Hay mucha gente ganando dinero detrás de esas organizaciones. Y todo esto tiene connotaciones sociales graves, porque tenemos una población de personas que necesitan ser ayudadas y que no pueden contribuir a una mejor sociedad. Y eso lo estamos creando nosotros mismos con nuestra conducta. Por eso es que es importante que estemos atentos a lo que se dice aquí, porque aquí se dicen palabras de mucha sabiduría y de mucha importancia para usted que nos está viendo, para su familia, para sus vecinos, para todo este pueblo, que si hay algo que necesita más que el dinero es la salud. Y eso es bien importante. Así que, dicho esto, pues seguimos adelante ahora con los textos. Con papa y zanahoria. Con papas y zanahoria. Aunque falte la zanahoria, está la papa. La papa. Amigo, voy de inmediato a sus mensajes de texto. Buenos días. A un ser humano muy especial le acaban de diagnosticar Parkinson. ¿Es esta enfermedad hereditaria? ¿Se puede revertir? ¿Qué pasos debe seguir para eliminar esa enfermedad de su cuerpo? Le hablo del párroco de mi comunidad. ¿Qué suplementos debe consumir además del ayuno? Muchas bendiciones y adelante con tan maravilloso programa. Puede comenzar el ayuno, pero el Parkinson es un problema neurodegenerativo que cuando se pone de manifiesto es porque ya hay una serie de factores de proteínas, de actividad autoinmune que se ha estado dando por mucho tiempo y no hay una cura así mágica, pero sí se puede tratar el paciente para minimizar el impacto que la enfermedad pueda tener, el desarrollo. Y en muchos casos hay personas que pueden llegar a estar prácticamente asintomáticos, siguiendo un régimen específicamente pues, confeccionado para su necesidad. Hay veces que hay factores circulatorios, factores degenerativos, factores autoinmunes, o sea, y hay que evaluar específicamente cada caso, problemas crónicos de oxigenación. Y entonces, dependiendo de la necesidad que tenga esa persona, pues por eso es que no podemos decirle pues que tome ABCD, porque va a depender de la particularidad de cada caso. O sea que no hay un esquema que sea igual en todos los pacientes. Hay algunos en los que hay problemas de oxigenación de tejido, hay acumulación de proteínas, pueden haber situaciones y focos emocionales que no se hayan resuelto. Y entonces hay que considerar todos los aspectos posibles para minimizar el impacto y disminuir el proceso degenerativo de tal manera que la persona pueda beneficiarse en todos los aspectos y no solamente en una faceta del mismo, pero sí puede comenzar a hacer el ayuno sustentado, se lo puede recomendar, que vaya haciendo los cambios, la eliminación de las proteínas de origen animal, de las grasas, y que vaya haciendo esa introspección que es tan necesaria sobre aspectos que pueda tener de trauma de la niñez durante su desarrollo y esas situaciones que puedan haber causado impacto significativo tanto en su mente como en sus emociones y hasta situaciones espirituales, fíjate, porque está hablando ahí de que es del párroco. Hay personas que viven en un estado también de frustración colectiva o situaciones inclusive de conciencia, precisamente cuando ven que las circunstancias y las cosas que les rodean pues no son como ellos entienden que debieran ser, y esto genera también inflamación, frustración, esto genera también aspectos que pueden llevar a una persona a tener cierto grado de inflamación, pero sí se ha descubierto que el Parkinson, pues hay ciertos tipos de acumulaciones de proteínas que interrumpen la funcionalidad y la conexión interneural, al igual que ocurre en el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. O sea que
la eliminación de la proteína de origen animal y de proteínas complejas puede ser significativo en lo que se puede evaluar el paciente y hacer un programa que vaya tailor-made, como dicen a la medida allá en Estados Unidos, a la medida para su situación particular. Déjame decirte que siendo un párroco, siendo un ministro, siendo un pastor, siendo un sacerdote, tiene en sus manos el acceso al libro de los libros que estábamos hablando hace un rato. Entonces, tiene el acceso ahí tiene la información. Que lea el libro de Daniel, capítulo 2. Que empiece por ahí leyendo el capítulo 2 de Daniel. Tiene que darle gracias a Dios que no fue una demencia senil o un Alzheimer, donde ya se pierde prácticamente toda la conexión, del mundo que los rodea y de los pensamientos y de las acciones. Pero el Parkinson puede ser un aviso de lo que tiene que hacer para no llegar a eso también. Exactamente. Escriben que su mamá vive en Venezuela y él sufre mucho con la situación de su mamá. Ahí tiene una situación que le va a causar problemas neurológicos grave. La impotencia de él de estar aquí, que está en buenas condiciones y que su mamá está ya sufriendo toda la parte política que está ocurriendo en Venezuela. Ahí ya tú tienes un problema emocional del cual no se pueden librar a veces ni los mismos sacerdotes, que debían ser el guía a todas las ciencias que el hombre necesita saber. O sea que, fíjate que aquí en estos programas nosotros hacemos la alusión, aunque a veces no tenemos tiempo ni el detalle de entrar, por ejemplo, en la economía bíblica, en la agricultura bíblica. A veces no tenemos tiempo de entrar en eso. En la filosofía del ser humano en relación con sus semejantes, que también está ahí. En todas estas ciencias, en las ciencias de la salud que están ahí en la Biblia, están todas ahí. No tenemos tiempo de entrar en eso, pero lo vamos a hacer. O sea, yo me he propuesto, con la ayuda de Dios, de hacerlo de alguna manera, no sé cómo, pero de hacerlo y llegar hasta las personas que quieren escuchar esta información. Quizá a través de la internet podamos hacer un canal lateral desde donde podamos nosotros aquí anunciarlo para que la gente se conecte a la internet y puedan escuchar esta información. Así que vayan preparándose con los equipos modernos de internet para que ustedes tengan el acceso para poder a través de los medios que sean llevar esta información tan importante que es una escuela universal de sabiduría. Pero en el caso de este sacerdote tiene en sus manos la información, pero no ha sabido hacer uso de ella, no ha sabido usarla. Yo conozco muchos sacerdotes que están sufriendo situaciones de salud, muchos pastores que están muy enfermos, y de niño vi los pastores que iban a mi casa a llevar el mensaje y que le llevaban a mi mamá la información, que era la más que escuchaba. Mi mamá era la que más escuchaba en casa. Y yo me sentaba al lado y escuchaba también. Vi a esos pastores morir de cáncer y morir de enfermedades, que yo siempre me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué el Señor permite que esos pastores le dé cáncer igual que al resto de la gente? Yo pensaba que los pastores tenían una coraza, una bendición especial para que no sufrieran de esas enfermedades. Entonces yo me preguntaba, yo dije, bueno, pero ¿por qué Dios permite eso? Luego yo me pude contestar todas estas preguntas, porque si ese pastor, por más que sepa, no ha encontrado el secreto de la salud en la Biblia, en su libro de texto que él está usando para convertir a otro al Evangelio, pues ese Evangelio es incompleto. Ese Evangelio no está completo, ese Evangelio no está siendo predicado a plenitud como el Señor lo ordenó. Y fíjate que Jesús
Jesús se dedicó más a sanar enfermos que a predicar. Pero ahora se predica más que sanar a los enfermos. Entonces se ha invertido el propósito de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque los pastores han ido perdiendo ese don, esa fuerza para curar a los enfermos que Dios le impartió a todos sus discípulos. O sea, si somos los discípulos y somos buenos discípulos, tenemos que tener el don de curación. Y el don de curación se ha ido cambiando a medida que cambian los tiempos. En una etapa era una cosa, ahora después fue otra y ahora es otra. Pero el don de curación siempre está ahí y está para que los enfermos se curen a través de la palabra. Y eso es bien importante que lo entendamos, porque si no lo entendemos, entonces tanto el pastor de la iglesia como los miembros de la iglesia van a sufrir las mismas enfermedades que sufre el resto de la humanidad. Y Dios le dijo al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, le dijo, yo no quiero que tú te enfermes y sufras las enfermedades que le envié a los egipcios. Yo no quiero que tú las sufras. Adiós, pero ¿y por qué? Porque tú eres un pueblo escogido, gente santa, linaje adquirido, que no puede participar de las enfermedades que pasan. Pero ¿qué pasa? Que ellos quisieron hacer lo mismo que hacían los egipcios y que hacía el resto del mundo, y entonces se empezaron a enfermar de las mismas enfermedades. ¿Ves? Y en eso es que nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que entender que hay una diferencia, que nosotros no podemos ser como el resto del mundo para no participar de todas las cosas buenas del mundo, pero también de todas las cosas malas del mundo. Entonces tenemos que hacer un balance. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo vamos nosotros entonces a retraernos? Y los primeros que se tienen que retraer de todas esas cosas del mundo, de la comida del mundo, de la bebida del mundo, de los pensamientos del mundo, son los sacerdotes, los que estamos ministrando. Gracias, doctor. Voy a una pausa, amigos. Regreso con sus mensajes de texto después de la misma.